El plazo terminó y 36 organizaciones políticas presentaron la inscripción de sus listas de candidatos y fórmulas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero este proceso electoral ha generado nuevas controversias. Quedamos muy consternados, muy enojados, con mucha ira, porque encontramos que en las listas de senadores habían puesto a personas que habían perdido el proceso, que no figuraban en la resolución del jurado. Utilizando la figura de la designación, han realizado un anforazo postelectoral y han modificado los resultados, con lo cual a mí me sacan de la lista. Algunos militantes del Partido Aprista Peruano denunciaron no haber sido incluidos en las listas de inscripción de candidatos al Parlamento Nacional, pese a haber obtenido una votación considerable. Y el reclamo que se está planteando en nuestro caso es que, habiendo obtenido el puesto 15 en la votación el 30 de noviembre, por efectos de la alternancia y el género con la cual se debería tener en cuenta para la conformación de las listas, el número que se me debió haber asignado fue el número 20. El día que presentan la lista, nosotros no figurábamos entre siquiera los inscritos. En el caso mío, en el Parlamento andino fue una cosa, yo saqué la tercera votación, le gané al primer lugar en todos los distritos de Lima, y resulta después de que figuraba en séptimo lugar. Desde el partido señalaron que el 20% de invitados está dentro de las atribuciones estatutarias de la comisión política. Eso es falso. A ningún candidato se les ha excluido de las listas, inclusive a los primeros puestos se les ha desplazado. Se está respetando en todo principio la democracia interna. El abogado especialista en Derecho Electoral, Percy Medina, explica el proceso de elección de candidatos en los partidos políticos. La ley establece que el 80% de las candidaturas al menos tienen que ser elegidas en alguna de las modalidades que la propia ley establece. Y hasta un 20% pueden ser designados por el órgano que el estatuto establece. También aclara que aquellos militantes que no alcanzaron una votación representativa pueden ser considerados por el partido como candidatos invitados. Lo que puede ocurrir es que algunas personas que no fueron elegidos, pero postularon ese 80%, podrían haber tenido más votación que personas que fueron directamente designadas. Pero bueno, eso es parte de las reglas. Efectivamente, podrían ser designadas personas que hubiesen pasado por la elección, que no hubiesen pasado por la elección, que sean afiliados o no afiliados del partido, ¿no? Sin embargo, la designación de candidatos con una votación menor es uno de los puntos de discusión. ¿Cómo es posible que 5 de los 8 designados hayan sido participantes en el proceso electoral y todos estos 5 obtuvieron menos votos que yo? Yo tuve 152 votos. Ante esta nueva controversia, el denunciante ha solicitado que se respeten los resultados de las elecciones primarias. Si una persona en las elecciones internas obtuvo una cantidad de votos que lo ubicarían en un determinado lugar, puede, por supuesto, quejarse y pedir su inclusión. Eso es distinto de que alguien diga, han puesto como invitado a alguien que tuvo menos votos que yo. Ese es un asunto distinto, porque eso sí es facultad de la comisión política. Pero las solicitudes de inscripción de listas también han revelado nuevos datos sobre algunos candidatos, que abre el debate sobre su participación en las próximas elecciones. Es el caso de Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra y candidato presidencial por el partido Perú Primero, quien declaró que en el año 2005 cumplió una condena suspendida por el delito de peculado, uno de los delitos de corrupción, y que actualmente se encuentra rehabilitado. El caso de Mario Vizcarra es complejo porque hay una norma que establece que las personas que han sido condenadas por delitos dolosos no pueden postular a la presidencia de la República, aún habiendo sido ya rehabilitados. Sin embargo, señala que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este tema aún en discusión. Ha señalado que
no se puede impedir a una persona que ya ha sido rehabilitada el candidatear por el solo hecho de haber tenido una condena, ¿no? Y que esa inhabilitación no podría ser además eterna, pero al mismo tiempo no ha señalado que la ley sea inconstitucional, con lo cual se abre una ventana de discusión. Pero, ¿quién definirá su continuidad en la candidatura presidencial? El Jurado Nacional de Elecciones tendrá que decidir, porque seguramente va a recibir una tacha, tendrá que decidir qué es lo que aplica, si el criterio literal de la norma que establece que no pueden postular quienes tuvieran una condena aún habiendo sido rehabilitados, o el señalamiento del Tribunal Constitucional. También sorprende la inclusión de familiares de Pedro Castillo en las listas de candidatos. El partido Juntos por el Perú llevará como postulante a la Cámara de Diputados a Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente, y a su hermano José Mercedes Castillo Terrones como candidato al Senado. Jennifer Paredes también buscará obtener una curul en la Cámara de Diputados por su región Cajamarca, mientras que Cledin Vázquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, postula a la misma Cámara por el Callao. 6 días después de ser detenida, la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, reapareció públicamente durante la audiencia de apelación por la detención preliminar en su contra. A quien ven en imágenes es Miriam Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno durante la gestión de Martín Vizcarra, quien fue detenida de manera preliminar por la presunta contratación irregular de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. Tras varios años de este proceso judicial, ahora buscan llegar al Parlamento. La exfuncionaria por el partido del condenado exmandatario Perú Primero y Richard Swing por el Partido Demócrata Verde. Antauro Humala fue otro de los nombres que se mencionó como posible candidato al Congreso. Sin embargo, finalmente fue su padre, Isaac Humala, quien se ha convertido en candidato al Senado por Juntos por el Perú. Con el cierre del plazo de inscripción, el Jurado Nacional de Elecciones inicia ahora la revisión de listas, un proceso clave que definirá quiénes finalmente competirán en las urnas.